buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy. Muy bienvenidos una vez más a nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa del estudio expositivo de la segunda carta de Pedro. En el día de hoy estudiaremos de forma detallada los versículos 10 y 11 del capítulo 1. Desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas nos ponemos nuevamente frente al micrófono, con la misma intensidad, con la misma precisión y con la misma alegría de colaborar con usted en esta obra que ya es un taller artesanal virtual entre usted y este canal. Hace 7 días subíamos el mensaje y sin dejar que se enfríe la mesa de trabajo, ya estamos otra semana más frente al micrófono en este taller del Ministerio Tinajas con un nuevo mensaje de la Palabra de Dios. Como maestros artesanos, queremos mensaje a mensaje darle las herramientas para que usted un día también haga una obra maestra de la interpretación bíblica y disfrute cada vez más del estudio de la Palabra de Dios. Cuando nos ponemos frente a un pasaje bíblico para estudiarlo, lo primero que tenemos que hacer es ver lo que está a simple vista en el texto. Hay que leer varias veces el texto y comprender bien el texto. En segundo lugar, una vez comprendido el texto y entender cada palabra, ahora hay que analizar el texto de forma fraccionada, frase a frase e incluso palabra a palabra. En tercer lugar, hay que buscar no solo lo que está a simple vista en el texto, sino también buscar lo que hay debajo del texto, es decir, buscar lo inferencial, lo subyacente, lo subterráneo del texto. Y cuarto, hay que redirigir el mensaje hacia el Evangelio. Estos pasos nos darán un estudio completo y perfecto de la Palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que venimos haciendo cada semana con usted y lo haremos también en el día de hoy. Así que, como el tiempo corre y el mensaje es largo, entremos ya en nuestro taller de trabajo, haciéndolo como siempre de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 10, que en versión latino y parafraseada dice así: Hermanos, esfuércense en mantener firme su vocación y elección, porque haciendo esto, no tropezarán nunca en la vida cristiana. Punto número 1. Analicemos entonces la primera palabra, hermanos. Ya hemos explicado muchas veces que la palabra hermanos en el Nuevo Testamento se refiere solo a personas convertidas por medio del Evangelio. No se usa nunca como una costumbre social de llamar hermano a todo el mundo en la calle. No. Ese grave error se comete en toda Latinoamérica y por experiencia personal se lo digo. En Latinoamérica se tiene la pésima costumbre de llamar hermano a todo el mundo y eso es pecado. Porque usted, al llamarle hermano, está mintiéndole a la persona, porque le está haciendo creer que es lo que no es. Otra pésima costumbre latinoamericana y evangélico-cristiana relacionado con este tema es bendecir a todo el mundo y decir a la gente que el Señor lo bendiga, o bendiciones hermano, o hijo mío, que el Señor te bendiga. Eso es pecado, estimado oyente. Primero, porque no vemos nunca esa frase en el Nuevo Testamento, nadie la dice. Segundo, si usted bendice a un inconverso, usted está bendiciendo a quien Dios dice que está bajo maldición. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, dice claramente que toda persona no convertida, y por el simple hecho de haber roto alguna vez la ley de Dios en su vida, esa persona está bajo maldición. Entonces, ¿cómo usted va a bendecir a quien Dios declara maldito? A ver quién es el predicador valiente que dice que esto no es así. ¿A cuántos predicadores ha escuchado usted predicar esto sobre Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13? ¿Cuántos? Nadie predica que el hombre está bajo maldición y que Cristo murió en la cruz bajo la maldición de Dios. Nadie, o casi nadie. Ese tipo de lenguaje no agrada a la gente. La gente se ofende y se van porque solo quieren oír palabras bonitas.
Por eso los líderes han diseñado lenguajes mentirosos, lenguajes suaves para la gente, acomodados al oído de la gente, como por ejemplo decirles que Dios los ama, que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, o que Dios le da una segunda oportunidad al divorciado de recasarse para que tenga una segunda cama, o que Dios es bueno y que al fin todos nos vamos a salvar. Y en este caso, a la gente le gusta usar la fraseología bendiciones sobre perversos y malditos pecadores. La Biblia es radical, estimado oyente, no tiene lenguaje suave. Dios es juez, el hombre es delincuente, los pecados son delitos, el hombre está bajo la maldición de la ley, hay un infierno eterno, la mayoría de la gente se pierde, todas las iglesias están erradas, etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más es un lenguaje fuerte que no se dice en las iglesias, que no es políticamente correcto, pero nosotros sí lo decimos porque está en la Escritura. En resumen de este tema, usted no puede bendecir a pecadores malditos. Pero, pastor, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Bueno, estimado oyente descontextuado y un poco ignorante, escúcheme bien, ese pasaje no se refiere a saludos, ese pasaje está en otro contexto, está en el contexto de no vengarse, no tiene nada que ver con saludarse, no mezcle las cosas. No le diga a sus hijos inconversos, bendiciones, hijo, o que el Señor te bendiga, hijo. No se lo diga si no se ha convertido. Es un error, eso es mentirle, eso es pecado, eso es antibíblico, eso es una terrible costumbre latinoamericana que usted debe cortar ya. Si sus hijos están en pecado y no se han convertido y no quieren saber nada del Evangelio, ¿cómo se le ocurre a usted decir que el Señor los bendiga si están en desobediencia y Dios no bendice la desobediencia? No le mienta a sus hijos, estimado oyente. A su hijo inconverso usted no puede bendecirlo, porque Dios solo le está teniendo paciencia antes de derramar sobre él la ira y la justicia divina. Si usted se llama cristiano, si usted dice que pertenece al ministerio Tinajas, y usted bendice lo que Dios ha declarado maldito, usted está en contra de Dios, y eso es rebelión. El tema es serio, estimado oyente. Por cierto, hablando de este tema, también le recordamos que no llame pastor a quien es un lobo. Si usted llama pastor o pastora a su pastor o pastora, o llama padre a su sacerdote, usted está pecando. Ni los pastores son pastores, ni los sacerdotes son padres. Todos son lobos vestidos de oveja. Cuando Pedro dice hermanos, ese es un término tajante, porque inferencialmente incluye a unos y excluye a otros. Incluye solo a los convertidos y excluye totalmente a los que aún no se han convertido por medio del Evangelio. ¿Se había dado cuenta de este tema? Por cierto, ¿a qué grupo pertenece usted, estimado oyente? Los pastores llaman hermanos a todo el mundo, cuando aquí Pedro, el modelo de pastor bíblico, muestra que solo se puede llamar hermanos a los convertidos por medio del Evangelio. Así que antes de llamar hermano a alguien, asegúrese que se ha convertido y que da evidencias de conversión. Otra cosa más a propósito del tema. Cada vez que un apóstol usa la palabra hermanos, está diciendo que no se pueden juntar cabras con ovejas. Lo de hermanos es solo ovejas con ovejas y a la vez con un buen pastor, no un lobo con cabras. Entonces la pregunta reflexiva para usted es, ¿llama usted hermano a todo el mundo? ¿Se congrega usted con cabras y un lobo? ¿Llama usted hermano a un inconverso solo para no quedar mal porque es la costumbre de su país? ¿Le ha dicho a alguien, bendiciones hermano, o que el Señor le bendiga sin pensar lo que está diciendo? ¿Está usted dispuesto a abandonar esas falsas expresiones populares y religiosas, aunque lo critiquen? Piénselo. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. La segunda palabra que Pedro usa es esfuércense. Y esta palabra no es opcional, es un mandamiento. Por eso, antes de entrar a estudiar su significado, conviene recordar algo esencial para todo convertido que estudia la Escritura.
Una clave de la lectura bíblica es que usted aprenda a identificar los mandamientos que Dios da en el texto bíblico. Se lo repito. Una clave importante de la lectura bíblica es que usted aprenda a identificar los mandamientos que Dios da en el texto bíblico. Y para eso es necesario que el creyente conozca gramática, conozca el modo imperativo de los verbos, porque es así como se descubren los mandamientos, sabiendo gramática. Si se fija, la frase no dice, si quieren, esfuércense. Si pueden, esfuércense. Si tienen ganas y tiempo, esfuércense. Si sienten algo dentro que los impulsa, esfuércense. No. Esfuércense es un mandamiento, punto. Y si un creyente no sabe reconocer los mandamientos en la palabra de Dios, no podrá obedecer al Señor y por eso necesita saber gramática. Otra cosa que vemos es que ese esfuércense implica usar el libre albedrío, la maravillosa doctrina del libre albedrío. Dios salva, pero el creyente en su libre albedrío debe responder con diligencia. No es esperar que algo suceda, es trabajar para que algo suceda. La vida cristiana no crece por accidente, no se madura por casualidad. Esforzarse es moverse, es avanzar, disciplinarse, trabajar, actuar aunque no haya ganas, aunque no haya buen ambiente, aunque no haya aplausos. Pablo dice la misma idea en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate en presentarte ante Dios aprobado, como una persona que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. ¿Está usted obedeciendo este pasaje, estimado oyente? Así que ya tiene tarea para esta semana. En esta semana, leyendo el Nuevo Testamento, tome notas y descubra los mandamientos de Dios que hay en el texto bíblico. ¿Cuántas veces usted habrá leído mandamientos de la palabra de Dios y no se ha dado cuenta y lleva toda su vida sin obedecerlos por no conocer este importante tema gramatical de los verbos en imperativo? Piénselo. Hay mucho que hacer, estimado oyente. La mies es mucha, los obreros somos pocos, la mentira es mucha, los lobos son muchos, los medios son pocos. Y usted que se llama cristiano, usted que dice que pertenece al ministerio Tinajas, ¿aún encima se dará el lujo de no esforzarse en estudiar la Escritura? ¿No esforzarse en difundir el Evangelio y no esforzarse para crecer espiritualmente y así ser ejemplo y modelo para otros? ¿Se dará usted ese lujo? Recuerde que hay un juicio. Y si usted no puede trabajar en difundir el Evangelio, al menos ayúdenos apoyando al Ministerio Tinajas para que nosotros, con su ayuda material, difundamos el Evangelio. Punto número 3. Llegamos ahora a la tercera frase del versículo 10. Dice, vocación firme. La versión Reina Valera 60 usa el término vocación. En cambio, en otras versiones usan el término llamado. Pero estudiando el texto bíblico, nos parece que la mejor traducción es vocación. Vocación es una palabra muy especial, muy bonita, muy personal. Cuando hablamos de vocación, hablamos de aquello que fluye desde dentro, aquello que hacemos sin que nadie nos obligue, aquello que nos nace hacerlo. Aquello que nos identifica, que nos da sentido y nos gusta hacerlo. Vocación es aquello que fluye como el agua. Y eso es lo que hacemos nosotros, estimado oyente. Hacemos este trabajo con vocación, con deleite y con intensidad para usted. Ahora, al llegar aquí podemos hablar de dos vocaciones. La vocación personal con la que nacemos y la vocación espiritual que recibimos después de la conversión, que es la que nombra aquí Pedro. La vocación personal es ese talento natural que Dios puso en cada uno de nosotros desde el nacimiento y que nos sirve para trabajar y para vivir. Cada uno vive de su vocación, pero, como dijimos antes, hay otra vocación más alta, más profunda, más determinante y con repercusión eterna. La vocación espiritual, dice Pedro. Esta vocación, la espiritual, no nace con nosotros, nace en nosotros cuando uno se convierte por medio de la obediencia de Marcos capítulo 1, versículo 15.
La vocación espiritual es también ese fluir interior, pero que aparece después de la conversión como un río de agua viva y que empuja al convertido hacia el servicio al Señor y a los demás. Para que haya vocación personal, tiene que haber nacimiento físico. De la misma manera, con el nacimiento espiritual, nace la vocación espiritual. Ahora, dicho esto, la pregunta es muy sencilla. ¿Se ve su vocación espiritual? Es decir, ¿ha nacido usted espiritualmente y por lo tanto se ve su vocación espiritual o usted está muerto, seco e inactivo? ¿Quiere ver usted si se ha convertido? ¿Quiere ver si ha nacido de nuevo? Muéstreme su vocación espiritual y veremos su nacimiento espiritual. Y lo hermoso de todo este tema, estimado oyente, y de esta doble vocación, la personal y la espiritual, es cuando ambas convergen para servir al Señor y a los hombres. Esa es la meta que usted debe tener con su vocación y con los talentos que Dios le dio, ambos al servicio del Señor y de los hombres. Cuando la vocación personal se pone al servicio de la vocación espiritual, el creyente encuentra su propósito en el mundo y así la vida tiene sentido y se convierte en misión y en disfrute, como en este caso nuestro. Y cuando Pedro dice vocación firme, eso es igual a decir madurez cristiana. ¿Está usted ejerciendo sus talentos y su vocación cristiana con madurez, sirviendo al Señor? ¿O usa su vocación profesional, personal y espiritual solo para sí mismo? ¿Está usted aplicando la vocación espiritual que Dios le dio después de la conversión, trabajando en su proyecto evangelístico? Eso es lo único importante en la vida, estimado oyente. Nuestra vocación personal y nuestra vocación espiritual al servicio del proyecto de Dios. Nuestra vocación pastoral, usted ya la puede ver cada semana en este canal, trabajando vocacionalmente, no ocasionalmente, sino vocacionalmente en la obra del Señor, en la difusión del Evangelio. Trabaje con nosotros, estimado oyente, únase a nuestro proyecto. Ahora, hablando de vocaciones, hablando de llamados, Tristemente en estos días tenemos que denunciar la celebración de 3 casos de vocación equivocada, de llamado cristiano equivocado, que arrastran a miles de personas a tener una vocación cristiana equivocada. Veamos el primer caso de vocación equivocada. El 25 de marzo pasado, la Iglesia Anglicana eligió a una mujer como líder de esa iglesia, una especie de papisa, una serpiente, una mujer engañada que se cree que fue llamada por Dios a la vocación de obispa. Menudo nombre. Una vocación equivocada porque la mujer no puede ser líder nunca. Esa mujer está engañada y toda la gente que le sigue. Esa mujer está engañada con su falsa vocación de arzobispa, engañando a millones de personas a un cristianismo falso que acabará en la condenación eterna. Es una vocación equivocada, no basada en los principios bíblicos. Es pecado y arrastra a otros al pecado. La nueva líder mundial de la Iglesia Anglicana, la arzobispa de Canterbury, se cree que tiene vocación de líder porque no lee el Nuevo Testamento. Esa mujer está en pecado. El segundo caso con vocación equivocada, con llamado equivocado, es el Papa. El nuevo Papa León XIV cumplió su primer año de falso papado el 8 de mayo reciente. Un hombre engañado con vocación equivocada que no existe en la Biblia. Su vocación no pasa el filtro bíblico y lleva a millones de personas a una vocación equivocada y a un destino terrible, el infierno eterno. El tercer caso de vocación equivocada es el que este pasado 13 de mayo festejó la Iglesia Católica, el aniversario de 3 personas engañadas por el diablo en la famosa aparición de la Virgen de Fátima. 3 personas con vocación errada y un llamado falso que ha engañado a millones de personas en el mundo entero. Estos 3 incautos que un día creyeron ver a la Virgen, lo que vieron es el diablo disfrazado de Virgen de Luz. Y desde entonces toda la Iglesia Católica, incluido el Papa, se inclinan ante la estatua de María para venerarla, pero eso es pecado, es idolatría. Es el resultado de una vocación errada, no basada en los principios bíblicos de vocación cristiana. La vocación de estos 3 engañados es engañar a la gente. Qué triste vocación, estimado oyente, engañar a la gente.
Nuestro llamado al ministerio, nuestra vocación pastoral está basada en los principios bíblicos. Primero, el evangelio jurídico y segundo, la sana doctrina. Esos son los pilares de nuestra vocación cristiana. Fuera de todo esto, no hay verdadera vocación cristiana. ¿Se da cuenta de la importancia de este tema, de una correcta vocación basada en los principios bíblicos? Pedro tuvo una correcta vocación, compartió un correcto evangelio que produjo una correcta vocación cristiana en otros. Filtre su vocación cristiana, estimado oyente, es muy importante, no sea cosa que usted tenga una vocación religiosa y no bíblica. Punto número 4. Analicemos ahora la cuarta parte del versículo 10. La palabra elección. Muchas veces hemos hablado en el canal de la elección en el tema de la salvación. La elección es un tema muy repetido en todo el Nuevo Testamento, y nuestra postura lógica y teológica ya la hemos expresado muchas veces, unas de forma más extensa, otras de forma más resumida, como hoy. Pero en cualquier caso somos defensores de la teología del libre albedrío en la elección de la salvación por parte del hombre. Dios no salva al hombre, estimado oyente, aunque le parezca raro esto. Dios no salva al hombre, Dios diseña la salvación, pero es el hombre el que elige la salvación en su libre albedrío. Esa es una máxima teológica ex cátedra en el ministerio Tinajas. Ningún calvinista retorcido puede derribarla. Dios en su soberanía diseñó la salvación y luego en su soberanía manda al hombre que reciba la salvación. Si el hombre en su soberanía no elige la salvación, Dios en su soberanía le anuncia la condenación. Si Dios eligiera a unos pocos para salvarse, primero, Dios sería un Dios injusto. Y segundo, eso contradiría toda la Biblia que está salpicada del puro libre albedrío en todas sus páginas. La caída del hombre en Génesis no le hizo perder el libre albedrío, como dicen los herejes calvinistas. Así como el hombre no perdió con la caída el diálogo, el razonamiento, la conciencia, la creatividad, la lógica, el amor, las decisiones, las emociones, etcétera, etcétera, el hombre tampoco perdió el libre albedrío. El libre albedrío es para elegir su salvación, estimado oyente, es un don de Dios. Así que, una vez más, jaque a los calvinistas. Ahora, hablando de este tema de elegir, nos parece muy oportuno enseñar este paréntesis siguiente. Tal como decíamos antes, Dios le dio al hombre el maravilloso libre albedrío. Por eso, esa idea de que Dios elige la pareja es falso. Dios nunca elige la pareja de nadie. La pareja la elige cada uno en su libre albedrío. Si Dios eligiera las parejas, Dios sería el responsable de todos los fracasos matrimoniales en el mundo cristiano y eso sería una blasfemia. Así que cuando un pastor, sacerdote o rabino le diga que Dios elige la pareja, es un mentiroso. Usted con su razonamiento, usted con su conciencia, usted con su libre albedrío es el que elige la pareja, no Dios. Si usted eligió mal su pareja en el noviazgo, eso fue culpa suya por necio, por no usar los 3 elementos innatos que Dios le dio a todo hombre: la razón, la conciencia y el libre albedrío. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Analicemos ahora la quinta frase del versículo 10. Dice, haciendo estas cosas. En primer lugar, esta frase es de plano una frase anti-vagos. Es una frase contra el pecado de la pereza. Es una frase contra los sucios y los que no trabajan. El cristiano siempre está haciendo cosas. El cristiano es activo, evangelista, fraterno, estudioso, limpio, dispuesto, ordenado, trabajador. El cristiano siempre está haciendo cosas como dice Pedro. Así que usted que se llama cristiano, usted que dice que pertenece al ministerio Tinajas, ¿cómo es usted en su vida cristiana? ¿Está usted siempre haciendo cosas para el Señor y para el ministerio? ¿O usted es un vago?
¿Se imagina usted al Señor Jesús vago y dormilón? ¿Es usted vago mirando todo el día internet y televisión? ¿Cuánto tiempo dedica a estudiar y cuánto tiempo dedica usted a la televisión y a TikTok, estimado oyente? En segundo lugar, hablando de hacer obras, hablando de hacer cosas. Las obras buenas no son para salvarse. Las obras se hacen para agradar al Señor después de la salvación. Las obras antes de la salvación no valen para nada. La Biblia misma dice aquella famosa frase en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice sobre las obras buenas: nuestras obras buenas son trapos de inmundicia ante Dios. La doctrina católico-romana de la salvación por hacer obras buenas y la doctrina adventista de que para salvarse usted tiene que cumplir los mandamientos, ambas son falsas. La salvación es solo por medio de la obra de Cristo. Si usted tiene que hacer obras para salvarse, ¿para qué murió Cristo? Cristo se hubiera ahorrado el sufrimiento si la salvación es por hacer obras buenas, ¿no le parece? Por otro lado, usted es un ser imperfecto. ¿Cómo un ser imperfecto podrá hacer obras perfectas para alcanzar una salvación eterna? Las obras buenas, estimados católicos y adventistas, no son para salvarse. Les han engañado en esa iglesia. Las obras buenas son para después de la conversión, para agradar al Señor y para determinar su puesto en el reino de los cielos. Si la salvación es por obras, le pregunto, ¿cuántas obras necesita usted para salvarse? ¿Se da cuenta de la agonía de la pregunta? Nunca un pastor o sacerdote le contestará a esta pregunta. ¿Y si usted muere justo, faltándole una obra para salvarse? ¿Se da cuenta de la agonía? La salvación por obras es herejía en estado puro. Pero. Fíjese ahora en esto. La Biblia dice que la salvación no es por hacer obras buenas. Sin embargo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice que la salvación es solo por hacer 2 obras, no por hacer muchas obras, sino solo por hacer 2 obras. Primero, reconocer sus injusticias ante Dios, o sea, el arrepentimiento. Esa es una obra que usted debe hacer para salvarse. Y segundo, usted debe apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús, o sea, el Evangelio. Esta es la segunda obra que usted debe hacer para salvarse. Estas son las 2 únicas obras que le salvan. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 6. Analicemos ahora la última frase del versículo 10. Dice, no tropezarán nunca. ¿Qué significa esta frase tan corta, especial y tan radical? Esta frase es la frase más polémica del estudio de hoy. Aunque Pedro no da ninguna explicación de la frase, porque ya estamos acostumbrados a cómo es Pedro es pobre, sin embargo nosotros como maestros artesanos trataremos de ayudarle a entender este tipo de frases tan importantes. Lo primero que nos preguntamos es, ¿eso de no tropezar nunca es una exageración de Pedro? ¿Es una hipérbole gramatical? ¿O es una realidad posible y teológica? ¿Qué es? ¿Se puede vivir la vida cristiana sin caer? ¿Es posible después de la conversión, con los recursos que Dios nos da, poder vivir sin caer en pecado? ¿Es una ilusión o es una realidad? Bueno, no tenemos mucho tiempo hoy, pero de forma sencilla, concreta y objetiva le digo que Pedro dice aquí que sí es posible vivir la vida sin pecar. Se puede vivir la vida cristiana sin caer, sin tropezar, solo si usted se ha convertido por medio del verdadero evangelio y si usted utiliza los recursos que hemos dado en el estudio del versículo 3 el otro día. Y así podrá vivir usted una vida cristiana más que vencedor. Ahora, si se fija en el versículo 10, hay 2 opuestos. Por un lado está caer o tropezar, y por otro lado, estar firmes. Ambas son opuestos. Entonces preguntamos, ¿cómo es su vida cristiana, estimado oyente? ¿Cómo está su vida cristiana, estimado oyente? ¿Está firme o está caída? Usted que se llama cristiano, usted que dice que pertenece al ministerio Tinajas,
¿Su vida está firme en doctrina, en conducta y en victoria? ¿O usted está caído y derrotado? ¿Es usted una persona firme, sólida en la fe, sólida en conducta, sólida en testimonio, sólida en carácter, irreprensible, a tal punto que incluso otras personas se pueden apoyar y agarrar de usted por su firmeza? ¿O usted es una persona caída, floja, arrastrada, insegura, perdedora, inmadura, derrotada, vencida, de mal testimonio y mal carácter? ¿Cómo es usted, estimado oyente? ¿Es más que vencedor o es más que perdedor? ¿Está usted caído o usted está firme y creciendo en la escalera de Pedro? ¿Cómo está usted, estimado oyente? Bien, entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del segundo versículo de hoy, el versículo 11, que dice: De esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Estos pasajes siempre nos entusiasman. Imagínese, estimado oyente cristiano, el instante en que sus pies crucen el umbral del reino eterno. Imagínese ese momento. Ese espectáculo, ese recibimiento de aquellos seres celestiales viéndonos entrar por esos portales de esplendor por haber tomado, honrado y difundido la justicia del amado. La justicia del Señor Jesús es el pasaporte que nos da entrada a ese reino maravilloso eterno. Un reino inmenso, un reino real, sólido, material, visual, palpable, luminoso, donde cada átomo emana gloria y luz. Y cada ser de ese reino canta la presencia del Rey y anuncia la entrada de estos reyes. Un mundo donde no existe el cansancio, donde no existe el miedo, donde no existe la muerte, donde no hay traumas, donde no existe la injusticia, donde no hay hambre, ni necesidad, ni médicos, ni políticos, ni pastores, ni papas, ni nada corrupto. Un mundo donde la luz no viene del sol, sino del rostro del amado. Un mundo donde el tiempo no pasa, donde la felicidad no se agota, donde la vida no se pierde. Ese es el reino material, real, al que Pedro aquí nos dice que entraremos con las puertas abiertas. No entraremos por la puerta de atrás, no entrará nadie que se cuele, nadie llegará tarde, sino que será una entrada esplendorosa, amplia, gloriosa, triunfal y generosa, como dice Pedro, por medio del Evangelio. Al llegar al versículo 11, Pedro nos cambia el escenario por completo. Pasamos de hablar de la tierra, como lo vimos en el versículo anterior, ahora a hablar del cielo, del esfuerzo al descanso, de la lucha diaria al descanso eterno, de la realidad en la tierra del versículo 10 a la realidad celestial del versículo 11. ¿Puede ver el contraste, estimado oyente? Este versículo es uno de los 4 pasajes gloriosos de la carta de Pedro que anima al alma. El primer pasaje está en capítulo 1, versículo 3, donde Pedro dice gloria y excelencia. Eso ya lo vimos en mensajes anteriores. El segundo pasaje dice aquí amplia y generosa entrada al reino. El tercer pasaje dice magnífica gloria, en el capítulo 1, versículo 17. Y el cuarto pasaje dice cielos nuevos y tierra nueva, en capítulo 3, versículo 13. ¿No le parece maravilloso? El tosco Pedro, el hombre pobre en teología, sin embargo, 4 veces nos hace tocar el cielo. 4 veces nos dice esta misma idea animadora y nos deleitamos en estos pasajes esperanzadores futuros que nos motivan a vivir lo que queda de esta triste vida en la tierra. Todos estos pasajes juntos nos gritan que hay otro mundo. Bendita esperanza que vemos en esta palabra. Hay otro mundo, estimado oyente. Un mundo real, material, perfecto, luminoso, sólido y eterno. Un mundo que no se desgasta, que no se corrompe, que no se contamina con virus. Un mundo donde la vida no se acaba, donde la felicidad no se agota, donde la convivencia humana es maravillosa, donde la paz no se interrumpe nunca. Pedro nos da apenas un pequeño agujero de cerradura para mirar desde este lado al otro mundo. Pero, a pesar de que lo que se ve por ese agujero es poco, sin embargo es suficiente para sostener la esperanza y motivar al creyente en medio de cualquier sufrimiento en esta vida.
Isaías y Pablo también dicen el mismo tema. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente imaginó, es lo que Dios tiene preparado para los convertidos. Es como si Pablo dijera, por mucho que lo intentes, nunca podrás imaginar ese mundo. Ni las películas de ciencia ficción más espectaculares, ni los diseños futuristas más avanzados, ni la inteligencia artificial más creativa pueden acercarse a la realidad de ese mundo material perfecto, donde habitará una raza de hombres diferentes gracias al poder del Evangelio, el cual nos hará entrar un día ampliamente por esos portales de esplendor de la gloria eterna. Venga con nosotros, estimado oyente. Pero también hay otro mundo, hay un inframundo, hay un terrible lugar del que nadie quiere predicar y que sin embargo la Biblia habla, del que nadie quiere escuchar. El mundo que la Biblia describe con tal seriedad que corta el aliento y hace temblar el alma. El otro destino es el horror más absoluto para el hombre inconverso. Y Pedro también nos habla de ese terror eterno. Pedro menciona este destino terrible en 5 pasajes de esta carta que son como golpes de martillo en el alma. En capítulo 2, versículo 3 dice, condenación y perdición. En el capítulo 2, versículo 4 dice, el fondo del infierno y el juicio de Dios. En capítulo 2, versículo 9 dice, castigo en el día del juicio. En capítulo 2, versículo 12 dice, su propia perdición. Y en capítulo 3, versículo 7 dice, el día de la perdición y del juicio de los hombres. Cada una de estas 5 frases son una ventana hacia un mundo que ningún ser humano debería desear ver. Un mundo donde el sufrimiento no es lo peor. Lo peor es que no se termina nunca. El cuerpo sufrirá, sufrirá y sufrirá. El alma sufrirá, sufrirá y sufrirá. La conciencia sufrirá. La memoria sufrirá. La culpa atacará. La desesperación lo hará aumentar el sufrimiento. Lo insoportable no será el dolor. Lo insoportable será la eternidad del dolor. Aquí en la tierra cualquier sufrimiento tiene un límite. La muerte, el desmayo, el sueño, el paso del tiempo, el olvido, incluso la droga, la anestesia, etcétera, etcétera. Pero allí no hay nada de eso. No hay nada que evite el sufrimiento. Es eterno. En la tierra se hace todo lo posible por eludir el sufrimiento. Todo está diseñado para escapar del sufrimiento. Pero allí no hay nada que atenúe el sufrimiento. Es angustia consciente, constante y creciente. C más C más C. Ese es el mundo del que Cristo vino a salvarnos, estimado oyente, por medio de la justicia de la cruz. El mundo al que nadie debería ir, pero al que muchos van a ir por rechazar y despreciar el Evangelio. La existencia real de este terrible lugar, el inframundo, está demostrado bíblicamente por 2 evidencias teológicas contundentes. La primera evidencia teológica es la venida del propio Hijo de Dios. Si no fuera tan terrible ese lugar, si no existiera el infierno, si fuera solo un lugar temporal, Cristo no hubiera venido, hubiera enviado a un ángel. La segunda evidencia teológica de lo terrible que debe ser ese inframundo es la paciencia de Dios sobre los hombres. Si ese lugar no fuera tan terrible, Dios no tendría tanta paciencia con los hombres. Ya hubiera acortado los días de la paciencia del hombre sobre la tierra. Total, solo sería un castigo pequeño y limitado. Pero la larga paciencia de Dios de miles de años y oportunidades de salvación a la humanidad, y los largos años de paciencia sobre la vida de cada hombre, muestran y demuestran evidentemente que aquel lugar debe ser terrible. Por eso Dios da oportunidad tras oportunidad para que usted se salve de ese lugar terrible por medio del Evangelio. Ahora, luego de todo lo dicho, llegamos al punto que nos faltaba. La Biblia dice que solo hay 2 lugares. Pedro, el supuesto primer papa, nos ha dicho que solo hay 2 lugares eternos. Solo 2 lugares. Pedro
no nombra nunca el purgatorio, como dice la falsa Iglesia Católica y este falso Papa. Primero, el purgatorio es una doctrina inventada por la Iglesia Católica. La Iglesia primitiva del Nuevo Testamento no creía en el purgatorio. El purgatorio es para dar una falsa esperanza de salvación al perdido, diciéndole que después de la muerte hay un lugar donde uno sufre un poquito, pero luego ya entrará al reino eterno. Esa esperanza es falsa, tan falsa como la Iglesia Católica. Segundo, el purgatorio fue el negocio ideal inventado para sacar dinero a la gente, donde si se paga por las almas, uno puede acortar la estancia del dolor en el purgatorio y acceder antes a la gloria, haciendo del purgatorio no solo un negocio, sino una injusticia, donde el dinero hace que la persona sufra menos saliendo más rápido del purgatorio. Entonces preguntamos, ¿y qué pasa con los que no tienen nadie que pague por sacarlos del purgatorio? ¿Se da cuenta del negocio desgraciado de esta iglesia desgraciada? Tercero, Pedro, el supuesto primer papa, nunca nombró la doctrina del purgatorio en sus cartas ni en sus predicaciones en el libro de los Hechos. Ni tampoco vemos nunca esa doctrina en todo el Nuevo Testamento ni en ninguno de los apóstoles. Por lo tanto, ¡jaque a la Iglesia Católica! Y así llegamos por hoy, estimado oyente, al final de nuestro tiempo de estudio expositivo en el programa. Hemos hecho lo que un pastor vocacional fiel debe hacer, enseñar la verdad. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde la ciudad de Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.